¿Ya? Gálatas 5, dice la palabra del Señor. Gálatas 5:1. ¿Ya estamos ahí? Amén, gloria a Dios. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a entrar, hermanos, en este estudio, y quiero que fije su mirada en el 31 del capítulo 4, donde terminamos el jueves pasado. Dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Se acuerda que en la semana pasada hablábamos de que el apóstol Pablo hacía una analogía de Sara y de Agar? Sara era la que representaba la gracia y Agar representaba la ley. Entonces, todo aquel que está todavía, que no ha venido a Cristo y quiere decir o quiere pensar que es salvo por las obras que hace, esas son hijos de Agar, ¿verdad? Pero los que se acercan a Cristo y heredan la promesa de Dios, esos son hijos de Sara, que representa la ley. Es interesante, hermanos, porque la vida cristiana, y hermanos, este tema es importante porque creo que si entendemos la carta a los Gálatas, nosotros vamos a tener una vida espiritual equilibrada. Fíjense que eso es importante, hermanos, para poder vivir la vida que Dios nos ha dado para vivir, ¿verdad? El Señor nos ha provisto de la obra de su Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, usted no puede vivir una vida cristiana. ¿Qué pasa con una persona que viene a la iglesia o que va a un lugar que quiere agradar a Dios sin el Espíritu? Esa persona está tratando de agradar a Dios por medio de las obras que hace. Pero cuando venimos al Señor, es el Espíritu Santo el que pone en nosotros todo aquello que agrada al Señor. De manera, dice el 31, ¿verdad? El 4, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mire, Abraham, es importante esto, hermanos, porque cuando Abraham tenía a su hijo Ismael, él amaba a Ismael. Pero luego vino el hijo de la promesa que se llamaba Isaac. Y había algo importante ahí. Isaac e Ismael no podían habitar juntos. ¿Por qué? Porque posteriormente el Señor nos iba a enseñar que usted no puede vivir por la fe y por las obras. No puede agradar a Dios por las dos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Tienes que desechar a Ismael. Abraham tuvo que hacerlo, tuvo que hacer una elección. Abraham, igual que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que hacer una elección. Tenemos que decir: o quiero agradar a Dios por mis propios méritos o por mis propios medios, o trato de agradar a Dios por medio de la fe. Déjeme decir, hermanos, por la otra parte nadie puede agradar a Dios, ¿verdad? Pablo estaba afirmando, hermanos, que él y los creyentes de Galacia no eran descendientes de la esclava que fue expulsada del hogar, a quien se le negó el participar de la herencia familiar, sino que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas que ellos eran descendientes de la mujer libre, eran hijos de Dios
por medio de la fe. Y por lo tanto, hermano, todos los creyentes, como dijo el apóstol Pablo, somos herederos de las promesas. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Usted puede decir esta mañana, esta tarde, con seguridad: yo soy salvo. ¿Por qué? Por gracia, porque es una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y eso, hermanos, es importante entenderlo. Miren lo que dice Romanos 8:17. A ver si alguien, vamos a ir rapidito, y si no, pues yo se lo leo rápido. Dice Romanos 8:17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios. O sea, Dios es nuestra herencia. Y mire, y dice: y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros somos herederos con Cristo de las promesas de Dios, coherederos con Cristo. Aquí el apóstol Pablo estaba enseñando, pues, que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. Porque hoy, hermanos, tenemos una combinación, y déjeme decirle, usted en su mente pelea con esa combinación. Usted dice: yo soy salvo por fe, lo ha escuchado miles de veces, pero cuando se trata de irse hoy al cielo, usted duda. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que aunque es salvo por fe, tiene que perfeccionarse por obras. Y dice: yo recibí la salvación por fe, pero hoy no creo que vaya al cielo porque mis obras no han sido las que Dios ha querido. Déjeme decirle, hermano, ¿será que un día en la tierra usted va a hacer las obras o va a satisfacer las obras que Dios ha querido? En todo caso, ¿habrá un día de su vida en esta tierra que usted no va a pecar? No, no se puede. Por eso somos salvos por gracia y nos mantenemos salvos por gracia. Hay personas que dicen: no, usted es salvo por gracia, pero usted tiene que hacer esto, hacer lo otro, y si no, usted no puede agradar a Dios. No sé si ha oído usted esta expresión, cristianos carnales, ¿verdad? Y muchas personas dicen: bueno, ¿quién es un cristiano carnal? ¿Y quién es un cristiano espiritual? Yo creo que el cristiano carnal, en este sentido, hermanos, es aquella persona, de alguna manera, que no ha entendido la gracia de Dios. Aquella persona que sabe que es salvo por gracia, pero que quiere agradar a Dios por medio de las obras. Déjeme decirle, hermano, nadie puede agradar a Dios por medio de las obras. Las obras es una consecuencia de la salvación por gracia. Todo salvo, todo hijo de Dios, se espera que tenga obras. Amén. No es una combinación para salvación. Las obras es un producto o es un resultado de una persona salva. La persona, hermanos, tiene que elegir entre uno de los dos principios. Usted tiene que elegir. ¿Cómo quiere ser salvo usted? ¿Por medio de la fe o por medio de la gracia? Y va a decir usted: pero no se puede elegir, porque por medio de la ley, porque por medio de la ley nadie puede ser salvo. Pero hay personas, hermanos, que piensan, ¿verdad?, que pueden ser salvos haciendo cosas. A todo el mundo usted le pregunta: ¿y usted si muere irá al cielo? Y las personas le van a decir: sí. ¿Por qué? Y usted sabe la respuesta, ¿verdad? Porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo esto, porque no otro. ¿Por qué? Dicen ellos, aparentemente por no hacer cosas. Eso es obras, hermanos, ¿verdad? Si intenta ser salvo por Cristo y también por la ley, entonces usted no se va a salvar. Nadie puede ser salvo porque hay una sola manera de ser salvo. Y eso es importante, hermanos. Siendo salvos por la fe, el vivir bajo la ley consuma el apartarse del principio de la gracia. ¿Qué significa esto? Si usted es salvo por fe, pero quiere vivir por medio de la ley, usted prácticamente no está viviendo la vida que Dios quiere que usted viva, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Estad pues firmes, el versículo 5:1, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
lo que Pablo estaba diciendo aquí, hermanos, era que nosotros solo somos salvos por fe y no por los preceptos de la ley. Y hay que estar firme en esto. Hay que estar firme, hermanos. Y más abajo yo quiero explicarle algo que para mí fue de gran importancia para poder vivir una vida cristiana, que pueda yo caminar cada día reconociendo que yo soy un hijo de Dios. No porque no peco, no porque ya soy perfecto, sino porque entiendo la gracia de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo pudo caminar en este mundo, en este cuerpo, con una conciencia limpia y tranquila. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendía la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, bien entendida, hermanos, hace de un cristiano equilibrado, vivir equilibradamente. Mire, la ley no tiene que ser la regla de vida para el desarrollo espiritual. ¿A qué me refiero? A veces uno dice, no, porque yo vengo a Cristo por medio de la fe, pero yo tengo que ayunar tantas veces a la semana, tengo que irme a las 4 de la mañana a tal lugar a orar. Y hay personas que creen que si no entran en un régimen que se ha inventado una iglesia o un pastor, piensan que si no cumplen y si no llenan esos requisitos, hasta con papel, le dan un papel. ¿Cuántas horas oró usted? Y a veces, hermanos, creen que si presentan bien ese papel, ellos están bien con Dios. Y entran en un régimen, ya en un yugo. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un yugo, hermanos, que yo como pastor podría ponerle a ustedes? Yo les digo, hermanos, ustedes saben, a la hora en que yo tengo un encuentro lindo con el Señor, es todas las madrugadas a las 3 de la mañana. Quizá yo lo puedo hacer, ¿verdad? Ahora, y eso es lindo y es normal y maravilloso. Ahora, ¿cuándo se convierte en un yugo algo que es lindo? Cuando yo le digo, y usted también lo tiene que hacer, porque si no, usted está en desobediencia. Y usted se va hoy, hermano, cargado con un yugo diciendo, tengo que poner la alarma a las 3 de la mañana. Porque si yo no lo hago, el pastor dice que yo voy a estar en maldición. Y ahí, hermanos, viene el cristiano débil empieza a decir, y empieza las personas a cargar cosas, a llenarse de un yugo que no tienen por qué. Porque algo que es lindo, cuando es impuesto, ya no sirve, ¿verdad? Ya no funciona. Entonces, la ley no tiene que ser la regla de vida para el desarrollo espiritual o el crecimiento del creyente. Usted es salvo por gracia y su regla de vida tiene que ser por gracia. Todo lo que usted hace, hermanos, para el Señor tiene que ser por gracia. Por eso es que yo no concibo la idea de que un cristiano que entiende la gracia de Dios diga yo tengo que. No, el cristiano que entiende la gracia de Dios dice yo debo hacerlo. Es un deber mío hacerlo. Porque el tengo que ya trae un implícito que le pusieron una carga. Ay, es que tengo que hacerlo. No, en la iglesia, hermanos, no es tengo que. No, yo debo de hacerlo. Es mi responsabilidad como ciudadano del cielo hacer todo para el Señor con amor. Qué bonito eso, ¿verdad? Es diferente al yugo. Por eso dice que debemos de estar libres con la libertad en que Cristo nos hizo libre. Hermanos, ojo con esto. Cuando yo digo que no debemos vivir según la ley, no me estoy refiriendo a toda la ley, sino a la ley ceremonial. A mí me dio mucha tristeza ver personas esta semana irse de rodillas con sus rodillas totalmente destruidas, porque creían que haciendo un sacrificio así podían agradar a Dios. No existe sacrificio, hermanos, tan grande que pueda agradar a Dios. Ya hubo uno y con ese fue suficiente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de qué ley sí debemos estar pendientes nosotros? Es de la ley moral. No robar, sigue en pie. No codiciar, sigue en pie. Y el Señor lo resumió en 2, ¿verdad? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a Dios con todo el corazón, usted no va a tener dioses ajenos.
Y si usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted no le va a robar al prójimo. No va a hacer nada que vaya en contra del prójimo. Ahí resumió el Señor los mandamientos, ¿verdad? Así es que, hermanos, la ley moral sí debemos cumplirla. Por más, hermanos, que el nivel espiritual que estas personas representan, déjeme decir, hermano, no sé si usted ha escuchado últimamente que hay personas que dicen: no, yo no celebro tal fecha. Hoy en Navidad especialmente se viene eso, ¿verdad? No, y empiezan y se meten en ese pleito. Y este tipo de personas que siempre andan puntualizando esto, ¿sabe lo que le dan a entender a usted? Le dan a entender y decir: wow, esta gente sí es espiritual. Esta gente es cosa seria, son celosos. Pero ¿sabe qué? Por más que el nivel espiritual que representa eso no es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Porque a Dios se agrada obedeciendo su palabra. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de tener misericordia y que nosotros debemos de recordar de dónde nos sacó el Señor. Hermano, yo siempre hago esta comparación. ¿Qué hace una persona que ha sido sanada de un cáncer cuando ve a otra persona que está pasando por la misma enfermedad? ¿Qué hace esa persona? ¿Se burla de esa persona? No se burla. ¿Sabe lo que hace? Tiene compasión de ella y dice: Dios mío, de la forma en que tú me ayudaste, yo te pido, yo sé lo que está pasando. Fíjense, y eso es importante. A veces venimos a Cristo, el Señor nos ha rescatado, nos ha transformado, y vemos a otro que está viviendo mal y como que nos sentimos nosotros más grandes que ellos. Eso, hermanos, es un celo sin misericordia. Igual a fariseísmo. Los fariseos se creían que ellos, porque se vestían bien y porque eran celosos de guardar leyes, creían, hermanos, que ellos tenían una vida que agradaban totalmente a Dios. ¿Sabe qué les dijo el Señor a ellos? Hipócritas. Y es importante eso, hermanos. Ese principio de la ley no debe constituir la regla que nos obligue a esforzarnos para vivir la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, debe de vivirse por amor. Lo que yo hago, y es lo mismo en una relación, ¿verdad? Qué bonito es cuando en una pareja, en una familia, en un hogar, usted no tiene que, o usted debe hacerlo. Es su responsabilidad. Y eso, hermanos, ya no es carga, ¿verdad? Y es importante eso, hermanos. Lo que Pablo estaba diciendo en ese pasaje era que, considerando que los gálatas habían sido salvos por la fe, debían continuar con esa forma de vida, agradando a Dios por la fe. ¿Cómo agradamos a Dios por la fe, hermanos? Cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice. Por fe. Si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Mire, la gracia de Dios nos proporciona la morada y la plenitud del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de la gracia de Dios, el Espíritu Santo opera o se mueve de una manera libre en su corazón. ¿Por qué? Porque usted está confiando plenamente en Él. No solamente, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros, sino que nos capacita para vivir en ese nivel más elevado que la ley. Fíjense que los que vivían bajo la ley tenían que hacerlo, porque si no hacían lo que la ley les exigía, ¿qué pasaba? Morían, irremisiblemente morían. Ahora, vamos a ver, hermanos. Al estar unidos a Cristo, recibimos todo lo que necesitamos. Ya nosotros no debemos, hermanos, de inventar otras cosas para agradar al Señor. Vamos a ver nuestra identidad en Cristo. Cuando recibimos a Cristo, obtenemos todo lo que necesitamos. ¿Sabe qué? Cuando venimos a Cristo, obtenemos salvación. Y aunque no me lo crea, también santificación. Vamos a ver ahí, santificación. Quiero que vayamos a Hebreos. Usted dice, ¿cómo? Bueno, vamos a ver qué dice Hebreos. Quiero explicarles, hermanos,
y esto lo venía hablando en el grupo el martes, que hay 3 tipos de santificación. La primera es la santificación posicional del creyente. O sea, posicionalmente ya somos santificados por Dios. O sea, Dios nos ve santos. Del momento en que le entregamos nuestro corazón a Cristo, pasamos a ser santificados. Porque ¿qué significa la palabra santo? Apartados. Dice la palabra de Dios que del momento en que nosotros le entregamos a Cristo, hemos sido llevados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, hemos sido apartados. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Hebreos 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Interesante eso, hermanos. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, esto se lee rápido, pero esto tiene para nosotros la base fundamental de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, dice: con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos. ¿Sabe cómo nos ve el Señor cuando nosotros venimos a Él? El Señor nos ve perfectos. A eso se le llama santificación posicional. Por ejemplo, Juan 1:12 dice que cuando usted viene a Cristo, el Señor dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio el potestad. O sea, posicionalmente usted llegó a ser un hijo de Dios. ¿Será, hermano, que usted hoy es hijo de Dios, mañana no, ahora sí, mañana no? No, ¿verdad? Posicionalmente, por la fe, somos hijos de Dios. Ojo con eso, hermano. Posicionalmente, o sea, Dios ya nos ve como sus hijos. Y miren lo que sigue diciendo: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los pecadores. El versículo: a los santificados, o sea, a los que se han apartado, a los que han entregado su corazón a Cristo. El Señor ya los hizo perfectos. Ojo, hermanos, eso es como Dios nos ve en gloria. Ahora, déjeme decirle, y entonces, hermanos, ya somos santificados, ya somos santos, ahora ya podemos hacer cualquier cosa. No, porque viene la segunda parte, que es la santificación progresiva. Eso ya no tiene nada que ver con nuestra posición con Dios, sino que tiene que ver con nuestro testimonio aquí en la tierra. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Filipenses 3, 20 al 21. Este pasaje se me fue. Déjeme, espérenme, lo voy a leer este pasaje. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice: así que teniendo tales promesas, limpiémonos. Dios nos ve santos, ya nos ve, ya estamos sentados allá, dice la Biblia, en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo santos, perfectos, con una sola ofrenda. Pero aquí dice que debemos de irnos limpiando. ¿Por qué? Porque la acción de la santificación es progresiva. Y en la tierra tenemos que irnos despojando, hermanos. ¿De cuántas cosas usted tiene que irse despojando? Bueno, esa la sabe usted. Y la sé yo, las mías. Yo tengo que irme despojando de todas estas cosas. Mire lo que dice. Hay otra parte que es la santificación perfecta. Y la santificación perfecta es cuando ya estemos en la presencia del Señor. Filipenses 3, 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire, ¿qué dice aquí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Hermanos, este cuerpo, ¿por qué es un cuerpo de la humillación? ¿Cuántas veces, hermano, este cuerpo no nos humilla a nosotros? ¿Cuántas veces terminamos haciendo aquello que decimos que no lo vamos a hacer? Y nos sentimos humillados. Y muchas veces, hermano, ahí, si usted no entiende su santificación posicional, usted se demorona y dice: ya no quiero seguir el evangelio, yo no puedo, Señor. ¿Cuántas veces le ha dicho usted: Señor, llévame mejor, ya no quiero seguirte siendo infiel? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque Dios nos... Y entonces usted puede venir y pensar: yo no soy salvo. Porque creemos, como los Gálatas, que podemos ser salvos por la fe, pero tenemos que mantener nuestra salvación por las obras. Ojo, hermanos, que Dios nos ayude a entender esto. Somos salvos por fe y seguimos caminando nuestra vida por fe. Las obras que hacemos es un producto, ¿verdad?, de nuestra vida. Cuando viene usted a Cristo, hermanos, todo esto está a nuestra disposición. Ya somos hijos de Dios. Posicionalmente Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder agradarle a Él. Mire, el apóstol Pablo dijo en una ocasión que los creyentes, usted y yo, al estar unidos con Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. A veces, hermanos, no podemos entender eso. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero puntualizar algo aquí. Dice que nos bendijo. ¿En qué verbo está esa palabra? En pasado, ya nos bendijo, ¿verdad? Dice con toda bendición espiritual. Hermano, ¿qué bendición espiritual usted quisiera? ¿Ya eso lo tiene a disposición? Dice en lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra aquí, hermanos? Es que nosotros, Dios ya nos ve sentados en la gloria. O sea, lo que para nosotros es el momento, para el Señor todo es ya historia. Ya el Señor nos ve. Cuando usted ni siquiera pensaba venir a este mundo, ya el Señor sabía. Sabía hasta el color de su cuerpo, su pelo, sus ojos, todo lo sabía el Señor. Si no, lea el Salmo 139. Todo lo que usted es, dice que ya estaba registrado en el libro de Dios, esperando el tiempo para que se consumara nada más. Eso, hermanos, es grandísimo. Pero a nosotros nos toca vivir día tras día, pasar página tras página, pero Dios ya conoce la vida del principio hasta el final. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos. Los Gálatas no habían entendido, hermanos, y los Gálatas habían sido engañados y decían: sí, Cristo sí, por fe, pero tenemos que agradar a Dios por medio de las obras. Vamos a ver el versículo número 2 del capítulo número 5. A ver si alguien me lo lee ahí rapidito. 5:2. Sí, Gálatas 5:2. Ok, fíjense qué estaba pasando, hermanos. Esta gente no eran judíos, porque todo judío se circuncidaba ¿a qué día? A los 8 días. Esta gente estaba viniendo al Señor, pero el judaísmo estaba entrando y le dijeron: no, usted es salvo por Cristo, pero usted tiene que empezar a hacer rituales de la ley. Tienes que circuncidarte. Es parecido, hermanos, a que usted es cristiano, sí.
Ah, pero hoy tiene que ir a un encuentro a que lo limpien y después tiene que venir y pasar por una liberación de malos espíritus. Todas estas cosas que se han metido en la iglesia, dice, porque si no usted no es cristiano o no es salvo. Y la persona que no conoce esto dice, bueno, entonces tengo que hacerlo. Y así le enseñan y así enseña a otro. Falso, hermanos. Del momento en que usted viene a Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura no tiene residuos. Dios lo ve santo, lo ve perfecto. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mire, el rito de la circuncisión era una prueba para todo hebreo. Era la promesa que Dios le dio a Abraham. Era la señal de la promesa. ¿Ok? Era el distintivo de la ley. Interesante eso, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, cumplió esa parte de la ley. Sí, él era judío y al octavo día él fue circuncidado. Y cuando se presentaba en el templo, llevaron unas tórtolas al octavo día, porque así decía la ley, ¿verdad? Un distintivo, hermanos, indica algo a lo que usted pertenece. En este pasaje Pablo dijo que si ellos llegaban al punto de aplicarse la marca distintiva de la ley, que era la circuncisión, entonces Cristo no les servía a ellos de nada. Mire, y aquí hay algo que no debemos confundir, porque usted dice, bueno, pero ellos eran salvos y se circuncidaban, ¿perdían la salvación? No. Prácticamente, hermanos, muchos de ellos no habían entendido la gracia de Dios, y como nos pasa a veces nosotros. Venimos a Cristo pero no entendemos la gracia de Dios, y esta gente, muchas veces los que se circuncidaban no eran hijos de Dios, no tenían el Espíritu Santo, muchos de ellos sí habían sido engañados. Vamos a poner un ejemplo diario, un ejemplo de la vida diaria en cuanto a esto, hermanos. Porque Pablo les dijo, si ustedes se circuncidan para agradar a Dios, entonces el sacrificio de Cristo lo están haciendo a un lado. O sea, si usted viene a Cristo y usted es salvo y sabe que por fe es salvo, pero tiene que irse a hacerse limpias espirituales, usted no ha entendido la gracia de Dios. Mire, hay un ejemplo aquí. Supongamos que usted está tomando un medicamento, ¿verdad? Un médico le dijo, mire, usted está enfermo, usted necesita tomarse este medicamento. Y usted empieza a tomarse el medicamento. ¿Y qué pasa cuando usted se va tomando el medicamento? Cada día usted se va sintiendo mejor. Y dice, mira, qué interesante, ¿verdad? Y usted dice, tengo que seguírmelo tomando. Eso es lo que pasa a veces. Nos sentimos mejor hoy, mañana decimos, bueno, ya no es necesario que me lo siga tomando, porque no, hay que seguírselo tomando. Pero ¿qué sucede, hermanos? A esta misma persona que el doctor le dio el medicamento y se va mejorando, sucede que se encuentra un amigo y le dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo delgado. Le pregunta algo, ¿no? Le dice, no, porque me está pasando esto. Y le dice, mira, tómate esto y tómate lo otro. Entonces viene esta persona y empieza a mezclar ya no solamente lo que le dijo el médico, sino que empieza también a mezclar lo que le dijo el amigo, porque hay muchos médicos como nosotros, ¿verdad?, que no somos graduados, pero sí recomendamos. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué sucede con lo que el médico le dijo que le estaba cayendo bien? Y entonces, ¿qué sucede con la otra medicina del amigo? Cuando el médico se dé cuenta, ¿qué cree que le va a decir el médico? Le va a decir, mira, ¿sabes qué? Ya no te sigas tomando eso. Tómate lo que yo te dije. O si quieres tomarte lo otro, deja de tomar lo que yo te dije, porque si haces una mezcla, te va a hacer mucho daño. Bueno, prácticamente, hermano, eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. No mezclen ustedes su salvación, su vida, con lo que Cristo hizo con la ley. No lo mezclen. Si ustedes saben que fueron salvos por la fe y Dios los perdonó, ¿por qué ahora volver a algo que no tiene sentido? ¿Verdad? Que ya está caducado. Es interesante eso, hermanos. Observemos cuidadosamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Dice, si uno dice haber confiado en Cristo y pretende añadir algo más a esa obra de salvación,
¿Cómo cree usted que se siente Cristo? Si usted dice, yo soy salvo por Cristo, pero yo tengo que hacer esto y esto y esto para que la obra sea completa, ¿cómo cree que se siente el Señor? Eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Y es importante esto, hermanos, porque el sacrificio de Cristo fue una sola ofrenda que nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Ojo, no olvidemos nuestra santificación progresiva, no la olvidemos, porque hay un balance, hermanos, en la vida espiritual. Pero si usted espiritualmente está sólido, fundado en que es salvo por fe, ¿verdad? Usted, hermano, va a ir caminando y va a ir sorteando los problemas del mundo agarrado de la mano de Cristo. Amén. Esa, hermanos, no es nuestra interpretación propia, sino la de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál? Que si una persona dice que es salva por Cristo, por fe, pero quiere agradar a Dios por las obras, esa persona en muchos de los casos no es salva. O sea, cuando quieren agradar o quieren agregarle al sacrificio de Cristo para su salvación, no es salva. Fíjense que usted le pregunta a una persona, ¿tú eres salvo? Y usted le dice, sí, yo soy salvo. Le dice ella, ¿por qué eres salvo tú? Dice, por fe. Ok. Luego escucha a esa persona diciendo, no, porque la salvación hay que cuidarla. No, porque si no yo pierdo mi salvación. Si hago este tipo de pecado yo pierdo mi salvación. ¿Sabe lo que está diciendo esta persona con ese acto? Dice, yo soy salvo por fe, pero yo tengo que cuidar mi salvación por obras. Eso es algo incoherente. Si usted no pudo ganar la salvación por obras, ¿usted cree que la puede mantener por obras? Si usted cree que la puede mantener, dígame cuántos pecados se necesitan para usted perder su salvación. Uno, dice la niña por allá. Y dígame aquí en este auditorio, ¿quién no comete un pecado diario? Para tirarle el micrófono. ¿Sabe por qué? Entonces usted nunca puede decir, basado a ese concepto, que usted es salvo, porque nunca va a estar usted preparado o completamente puro para decir, hoy me siento salvo porque yo no he cometido un pecado. ¿Se da cuenta que es por fe y sigue siendo por fe? Es importante eso, hermano. Vamos a ver qué dice el otro versículo, el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir, ¿qué? Toda la ley. Porque si usted quiere cumplir un propósito de la ley, ya se metió en problemas. ¿Sabe por qué, verdad? Porque tiene que cumplirlos todos. Y déjeme decir, hermanos, nadie puede cumplir las demandas de la ley. Gloria a Dios por nuestro Señor, porque Él fue el único que pudo caminar sobre esta tierra. Hermano, ¿ya se puso a pensar usted en la grandeza de nuestro Señor? Qué difícil para nosotros, ¿verdad? Pero dice Hebreos que nuestro Señor fue probado en todo, pero sin pecado. El Señor en una oportunidad se enojó y dice que agarró un látigo y empezó a sacar a la gente del templo. ¿Pecó el Señor? No. Dice la Biblia que podemos enojarnos, pero no pecar. ¿Cómo puede usted enojarse sin pecar? Bueno, el Espíritu Santo le dirá cuándo tiene que frenar. Enojarse sin pecar. No caiga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes de arreglar las cosas pronto. Ok, dice, el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Usted no puede elegir entre los preceptos de la ley aquellos que más le gustaría practicar. Hay uno que le gusta practicar a la gente, mucha gente, incluso se llaman así como el rito que practican, que es el sábado. ¿Ha oído usted? Los sabáticos, ellos el sábado. Ahora dice la Biblia, es tremendo. Porque si usted quiere guardar el sábado, yo estuve estudiando un poco acerca de esto. Usted sabe que dice la Biblia, creo que está ahí en Levítico y Deuteronomio, están todos los preceptos. Dice que usted no puede ni prender fuego el sábado. Usted no puede hacer nada, ni tampoco puede dejar que una persona llegue a trabajar a su casa. Y a mí me da risa que hay muchos judíos que guardan el sábado, pero tienen gente trabajando ahí. Y no, si estudian bien la ley,
dice, ni tu asno, ni tu siervo, ni nada. O sea, nada, el sábado nada. Entonces, cumplen cierta parte, ¿verdad? Pero no la están cumpliendo bien. O sea, no se puede, hermano. De ninguna manera se puede guardar la ley. No podemos elegir qué cosas yo quiero guardar y qué cosas no quiero guardar de la ley. No. Yo me alegro, hermanos, que no estamos bajo la ley. Me alegro muchísimo, porque es un régimen, es un sistema legal fuerte, ¿verdad? Tengo la libertad en Cristo por estar unido a Cristo. Ahora, ¿qué es lo más terrible, hermanos, que pasa con esto? Que somos libres en Cristo, pero como cristianos, hermanos, tenemos un gran problema. ¿Sabe cuál es? Cuando nosotros desagradamos a nuestro Señor. Somos libres, pero cuando nosotros desagradamos a nuestro Señor, nos sentimos indignos, nos sentimos miserables. Pero ¿sabe qué? La misericordia del Señor nos levanta y nos restaura. En el Antiguo Testamento no era así. Cuando usted le fallaba a Dios en algo, usted quedaba calcinado en el momento. ¿Se acuerda de la predicación de este hombre que escondió los mantos babilónicos? Él y su familia los apedrearon y después los quemaron. Y todo el pueblo dice, para que quites el mal de tu pueblo. Imagínense, hermanos, si estuviéramos bajo ese régimen, fuera tremendo. Sin embargo, hoy nos deja que nosotros, el Señor, hagamos lo que hagamos por amor a Él. Estoy seguro, hermanos, de que mi conducta no siempre le agrada al Señor. ¿Su conducta siempre le agrada al Señor? ¿Verdad que no siempre? Pero es a Dios a quien yo quiero complacer. No es a una ley, no es a un hombre, no es a un régimen, ¿verdad? Sino que es a Dios. Cuando no lo hago, ¿qué hace Dios? Y con esto quiero terminar. Cuando yo no agrado a Dios, porque, ojo, hermano, no es que Dios se hace de la vista gorda y dice, oye, no, en el Antiguo Testamento Dios era más severo porque como Dios estaba más joven. Algunos piensan así, ¿verdad? Pero como ya el Señor ya está viejito, ya Él ya es más condescendiente, ya no se enoja mucho. Cuidado, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Qué ha pasado hoy? Lo que pasa es que hoy estamos sobre este régimen o este tiempo de la gracia, pero eso no quiere decir que nuestro Dios no disciplina a sus hijos. Mire lo que dice Hebreos. Vamos a ir rapidito con ese versículo. Quiero terminar esta noche. Hebreos 12 del 5 al 7. Hebreos 12, 5 al 7. Para que no nos confundamos, ¿verdad? Y decir, bueno, pues entonces hoy estamos viviendo en un tiempo tremendo. Mire qué dice la palabra de Dios. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué dice? No menosprecies, o sea, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, hermanos, que Dios nos reprende, ¿verdad? 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermano, nuestro Dios nos disciplina y usted sabe cuando el Señor lo está disciplinando a usted. ¿Cuántos ya conocen a su papá y saben cuando Dios los está disciplinando? Sabemos, ¿verdad? Y yo decía que tenemos que tener cuidado de no confundir si es disciplina o es prueba. Lo que me está pasando, Señor, ¿me estás disciplinando o es una prueba que estoy pasando? Le voy a explicar rapidito. Cuando es disciplina, usted inmediatamente lo sabe y dice, Señor, yo sé, perdóname. Y el Espíritu Santo lo pone a usted triste y lo pone y dice, Señor, sí, perdóname, yo sé que te estoy fallando.
Cuando es prueba, es cuando viene una circunstancia a su vida extraña a usted, pero es directa con usted y dice: Señor, tú sabes que yo estoy limpio en mi corazón. Yo no he metido mis manos, yo no he hecho nada, esta no es mi culpa. Entonces, hermanos, es una prueba. Y dice el Señor que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la prueba vendrá también la salida. Hermano, bienaventurado siéntase usted si está siendo probado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no lo va a dejar avergonzado. O sea, no perdemos en ninguna de las dos partes. Si usted es disciplinado, ¿cuál es la bendición de ser disciplinado por Dios? Yo se la voy a decir. Le tengo buenas noticias. Usted es un hijo de Dios. Porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Por eso, hermanos, que no se le vayan los ojos cuando vea la prosperidad de los impíos, como dice el Salmo 77, o sí, 73 o algo así. Dice: por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Tranquilo, hermano. Usted dice: mire, este ni va a la iglesia y mire cómo vive. Tranquilo, hermano, no es hijo de Dios. Dios no disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Así es que, hermanos, es interesante. Ya no estoy siguiendo yo ningún sistema de normas obligatorias legales, sino que hoy sirvo al Señor. Vamos a ver qué dice el 4 rapidito. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Interesante este punto, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no está hablando Pablo de haber perdido su salvación. Está hablando aquí de que ellos, los creyentes, después de haber entregado a Cristo, vinieron a creer cosas falsas, creyendo que guardando ritos de la ley iban a poder agradar a Dios. Vamos a dejar ahí el versículo, el estudio, porque se nos fue el tiempo. Pero quiero, hermanos, que esta noche nosotros hagamos una pequeña reflexión. ¿Cómo se siente usted en cuanto a su posición en Cristo Jesús? ¿Se siente usted como un hijo de Dios? Si usted muere esta noche, ¿usted cree que iría al cielo? Ahí bajan un poco los amenes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que somos salvos por fe, pero que nos mantenemos salvos por obras. No, hermanos, somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va llevando de gloria en gloria. Él nos va ayudando en nuestra santificación progresiva, hasta que un día el Señor aparezca en las nubes y seremos transformados de este cuerpo y veremos al Señor como Él es. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado, nos has hablado, nos has bendecido, nos has guiado, Señor, para que podamos tener este estudio bíblico, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, que lo que tú nos has enseñado, Señor, en esta noche, pueda quedar, Señor, bien guardado en nuestro corazón, de tal manera, Padre, que pueda venir a ser un ancla de nuestra fe. Que somos salvos, Señor, por la fe. Y que las obras, Señor, que nosotros producimos, o que tú produces en nosotros, Señor, es un resultado de una fe verdadera. Pero nunca, Padre Santo, las obras es para salvación. Ayuda, Señor, a aquellos que todavía no entienden de alguna manera, Señor, este concepto tan importante, Señor, y tan fundamental. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte, Señor, una bendición para cada uno de mis hermanos que estamos aquí esta noche. Aquellos, Padre Santo, que se sienten enfermos, que tienen cualquier dolencia en su cuerpo, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tengas de ellos misericordia. Y aquellos que están alegres, Señor, que puedan seguir glorificando tu nombre, Padre Celestial. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes y a los adultos, Padre Santo. Despídenos en paz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.